Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. Vamos ya a iniciar con esta asesoría de tips para tener una mejor entrevista laboral. Buenas tardes entonces, chicos, con todos. Vamos a iniciar entonces con nuestro expositor, Iván Robles Reto. Él es Coach Skills por la ICI de Alemania, conferencista internacional en temas de empleabilidad y autoplacement. También es especialista en empleabilidad y gestión de carrera profesional, certificado en gestión de empleabilidad y desarrollo de carrera por Talent Solutions, Right Management de la transnacional Manpower Group. Además, tiene más de 6 años enfocado en procesos de transición laboral, coach neurolingüístico certificado con el grado de expert, y tiene más de 20 años de experiencia organizacional liderando personas en los sectores como industrial, servicios educativos, retailing, avícola, agrícola, hidrocarburos y el servicio de gestión de capital humano. Además es graduado como MBA por Centrum Book Perú. Le doy pase a nuestro expositor Iván Robles. Alexandra, muchas gracias por tu presentación, muy amable, ¿no? Pero más allá de los credenciales que a veces se ponen, ¿no? El propósito de esta reunión es compartir. Recording ¿no? in progress. Compartir información, compartir experiencias, ¿no? Y para eso estoy aquí, ¿no? Y esta charla se va a enriquecer en la medida que ustedes de repente puedan compartir sus propias experiencias y además hacer sus preguntas, ¿no? Yo tengo aquí delante mío abierto el chat, ¿no? Y también los participantes, por si alguien pues levanta la mano y quiere participar, y también la sección de preguntas, ¿no? De este webinar, para que a través de ello nos podamos comunicar, ¿no? Lo ideal sería que sea esto dinámico, que no sea un monólogo, de forma que podamos sacar el provecho. Yo lo que he hecho es traer aquí una serie de tips, ¿no? O experiencias previas, ¿no? O consideraciones que necesitan tener en cuenta para poder pasar de manera adecuada una entrevista laboral, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿De qué se trata entonces una entrevista, ¿no? De trabajo, ¿no? Hay que verlo como la oportunidad de poder posicionarse, ¿no? Como la persona que debería ser seleccionada en este proceso, ¿no? Así que hay una serie de consideraciones, ¿no? Que hay que tener en cuenta para que esto sea factible, ¿no? Y se convierta en una opción para nosotros, ¿no? Y para eso, ¿qué cosa es lo que necesitas tener en cuenta primero? Que la entrevista, digamos, cuando tú llegas, ¿no? Ya fuiste preseleccionado porque ya vieron tu currículum, analizaron tu perfil, ¿no? Y dijeron, bueno, aquí tenemos a alguien que me resulte interesante para ocupar la posición que estoy buscando. Pero como tener el currículum no es determinante, necesito pasar por una conversación que me permita saber qué podría pasar en ciertos escenarios, ¿no? Y de alguna manera, como dice la lámina que estás viendo ahorita, predecir el futuro. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, yo tenga a Alexandra trabajando conmigo? Alexandra que me acaba de presentar, ¿no? Si yo quiero que Alexandra venga a trabajar conmigo, le voy a hacer unas preguntas para ver qué pasaría si, ¿no? Para ponerle en un escenario en el que yo pueda intuir, ¿no? Cómo sería el desempeño de Alexandra dentro de mi organización. Y por eso es que uno tiene que ir preparado sabiendo qué es lo que tendría que decir respecto a su propia experiencia de vida, ¿no? Cómo yo aportaría al trabajo que me están ofreciendo, ¿no? De qué manera, ¿no? Esas experiencias previas podrían ayudarme a moldarme a la cultura de la empresa, ¿no? Y demostrar con eso que voy a ser capaz de hacer el trabajo, ¿no? De manera que me vean como un potencial, o sea, una persona que se va a quedar en el tiempo, ¿no? ¿Por qué se hace todo esto? Pues porque lo peor que le puede pasar a una compañía es lo que le llamamos en recursos humanos la alta rotación. Significa que las personas salen continuamente del trabajo y yo tengo que estar volviendo a reclutar, ¿no? Para poder reemplazar las posiciones que se van desocupando, ¿no? Entonces, los reclutadores tienen una consigna de buscar lograr hacer más eficiente su proceso de reclutamiento para que esa alta rotación se disminuya, ¿no? Poder lograr que las personas se queden en el tiempo, ¿no?
porque hacen un buen trabajo y porque encajan muy bien con la organización, ¿no? Cuando eso no sucede, pues tengo constantes cambios, ¿no? Las empresas deberían seguir reclutando porque empiezan a crecer, porque abren más locales, porque las áreas crecen y ese tipo, ¿no? Pero lo que no debería suceder es que tengo que estar constantemente reclutando porque la gente se me va, porque digamos, siguen el ritmo de la empresa, qué sé yo, por diversas causas, ¿no? Entonces, por eso, el escenario es ponerte en situaciones, ¿no? Para conocerte mejor, ¿no? Y necesitas entonces tener en cuenta que esto es como un proceso de venta, ¿no? Cuando yo voy a seleccionar un producto, digamos, o un servicio, quiero enterarme cuáles son las experiencias previas, qué cosa es lo que hizo, qué opinan otros clientes respecto a ese producto. Entonces, lo mismo pasa aquí. Entonces, yo lo que necesito hacer es saber presentar, ¿no? Saber decir en qué soy bueno haciendo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de entrar a alguna de las entrevistas, ¿no? Que los chicos por ahí del programa de Beca Joven Bicentenario han estado, ¿no? Y a veces les ponen una pauta ahí para que ustedes sigan y contesten unas preguntas, ¿no? Entonces, hay que prepararse, ¿no? Hay que ir a una entrevista, no yendo al azar a ver qué pasa, ¿no? Yo necesito tener algunas ideas ya preestablecidas y no elaboradas para poder fluir en la conversación de esta entrevista, ¿no? Y por eso es pues que hoy día tú te vas a llevar toda esta información para que justamente puedas prepararte mejor, ¿no? De qué manera te vas a presentar, ¿no? Cómo esas entrevistas pueden dar luces de esos aportes o esas novedades, ¿no? O esas experiencias previas que has tenido que podrían sumar, ¿no? A esta organización que te está cogiendo en su proceso de selección, ¿no? De manera que ese impacto sea significativo, que cuando después de pasar la entrevista, pues hagan un análisis, ¿no? Con los otros reclutadores de quiénes fueron los que se empeñaron bien en la entrevista, se acuerden de ti inmediatamente, ¿no? No solamente por mirar tu currículum y la foto, sino recordando lo que dijiste, cómo lo manejaste, para que eso cree una expectativa de que hay una línea de carrera que podrías desarrollar por ahí, ¿no? ¿Qué necesitas tener en cuenta para contestar estas preguntas de entrevista? ¿No? Y ahí tienes 7 elementos que te van a ayudar, ¿no? A formular correctamente tus preguntas. Por eso te digo, necesitas prepararte, necesitas tener en cuenta esta información para que cuando vayas a una entrevista te vaya mucho mejor. Si tú vas así como a ver qué pasa, probablemente no tengas las mismas opciones que otras personas que sí se prepararon de esta manera, ¿no? Trata de ser conciso a responder tus preguntas, no te extiendas demasiado, ¿no? Y para eso hay técnicas para contestar las preguntas, vamos a ver más adelante una de ellas, ¿no? Que tiene 3 pasos, 3 elementos, para que logres reducir el espacio de tiempo en tu respuesta sin que esto merme la calidad de la respuesta, ¿no? El impacto que debe de tener, ¿no? Y ya vamos a verlo más adelante, ¿no? Es importante que logres una conexión con el entrevistador, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, porque sepas manejar ahora en el entorno virtual el tema de las cámaras, por ejemplo, ¿no? Cuando tú haces una entrevista presencial, una de las cosas que necesitas tener en claro es poder hacer contacto visual, ¿no? Y ese contacto visual, pues, cuando estás en presencial a veces es muy sencillo, porque lo que tienes que hacer es simplemente mirarlo, ¿no? Yo ahí recuerdo, por ejemplo, un consejo que me dio mi padre hace muchos años cuando yo era más joven, y me decía, ¿no? Cuando tú estés frente a una persona, ¿no? Y de repente esta persona por alguna razón, digamos, te intimida, ¿no? Porque de repente pues está en una posición, pues es tu reclutador, digamos, voy a poner en el escenario, no es el reclutador, y tú dices, para evitar los nervios que a veces me da, para que él pueda evaluarme bien, ¿no? Cuando él está hablando, ¿no? Estoy hablando de un entorno presencial, ¿no? Cuando él está hablando, lo miras aquí, en medio de las cejas, ¿no? Aquí. De manera que tu mirada está enfocada en este contacto visual. Pero no lo estás mirando de frente a los ojos, entonces eso hace que tú no te pongas tan nervioso, ¿no? Pero cuando ya tú tienes el control de la comunicación, o sea, tú eres el que está hablando, ahí sí míralo, digamos, a las pupilas, ¿no? Directamente para que sostengas eso, eso va a transmitir confianza, ¿no? Y va a permitir esa conexión con reclutador. ¿Cómo se hace en el entorno virtual, ¿no? En el entorno virtual, pues la cosa cambia porque hay una cámara, entonces
digamos, está ahí de por medio esta tecnología, y dices, ¿cómo hago contacto visual? Entonces lo único que tienes que hacer, ¿no? Para crear el efecto de contacto visual es mirar a la cámara directamente, nada más, ¿no? El problema que a veces veo yo en la práctica, cuando pasan en las entrevistas virtuales, es que tenemos la costumbre de mirarnos a nosotros mismos en la pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De repente me toca a mí solo o de repente me toca con varias personas, ¿no? Entonces, lo que hago es ponerme a mirar dónde estoy. Entonces, al reclutador me está viendo de esta manera. O sea, yo estoy mirándome a mí y el reclutador resulta que en la pantalla me está viendo como si yo estuviera distraído, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Siempre mirando la cámara para que logres ese impacto. O sea, me miro de frente, el contacto visual muy bueno, ¿no? Se va a dar y entonces ahí uno proyecta lo que podría pasar, ¿no? Siempre presta atención a las preguntas que te están haciendo, la escucha activa, ¿no? Es muy importante desarrollarla porque si por ahí se te pasa algún detalle, alguna situación, ¿no? De la pregunta, probablemente pues derives en otra cosa y la respuesta no tenga consistencia. Entonces, hay que tratar de ir con la menos cantidad de ruido posible en la cabeza, reducir la brecha de incertidumbre que te produce. ¿Qué me van a preguntar en la entrevista? Y la única manera de lograr eso es que analices y estudies bien el requerimiento del aviso al cual te has presentado, porque ahí están muchos de los detalles que podrían ser evaluados en una entrevista o podrían convertirse en preguntas, ¿no? Si por ahí, por ejemplo, en una, digamos, convocatoria dice que debes tener unos 3 meses, 6 meses de experiencia laboral, pues entonces tú en un papelito aparte, cuando te estás preparando, escribes ahí dónde adquiriste estos 3 o 6 meses de experiencia laboral, de manera que lo tengas presente al momento de mencionarlo, ¿no? Otra cosa que necesitas tener en cuenta es no exagerar mucho con lo que vas a decir, ¿no? Ni tampoco ser tan modesto, ¿no? Ahora, como les decía, he tenido la oportunidad de entrar a algunas de las entrevistas que ustedes han pasado como observador, ¿no? Y por ejemplo, por ahí escuchaba que decían, sí, yo trabajé en la empresa de mi familia, pero era una tienda chiquita. O sea, no minimices tu experiencia, es experiencia después de todo. Pero no digas que es chiquita o que la tiendita era pequeña, ¿no? Tú tienes que hablar, ¿no? De que atendías a los clientes y no estás exagerando. Pero exagerar sería, yo atendía de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿no? Y no me cansaba, eso probablemente no te lo crean, ¿no? ¿No? Pero tampoco, pues, digamos, te vayas al otro extremo. Entonces, maneja bien ese escenario, ¿no? Sé concreto con lo que vas a decir, no te explayes demasiado, y para eso viene la técnica que te mencioné hace un rato, que la vamos a ver en adelante, ¿no? Y si en algún momento sucediera que el entrevistador te hace una pregunta que te pareció así como que media rara, pues no entres en una argumentación. Y ahí viene el último de los elementos, que es a veces te hacen preguntas, no caigas en, oye, pero esto es obvio, ¿por qué me pregunta eso? ¿No? Porque quieren justamente saber cuál es tu capacidad de respuesta frente a situaciones muy particulares, ¿no? Entonces, probablemente la persona que te está preguntando ya sabe la respuesta. No caigas en, por ejemplo, cosas como, oye, pero eso lo puse en el currículum, ¿para qué me lo preguntan si ahí está? ¿No? Porque lo que van a ver, como te digo, la deducción de la entrevista es predecir qué va a pasar contigo. O sea, si tú en una entrevista, y te lo pongo así, ¿no? Te vas a fastidiar o me doy cuenta que estás molesto porque te pregunté algo que parecía obvio, yo como reclutador me voy a poner en el plan de decir, y si él va a estar, él o ella va a estar en la atención al cliente, y un cliente viene y le pregunta algo que parece obvio, que se va a molestar. Uy, no, mejor no lo, no lo, no lo, no lo escojo, porque si no, me va a malograr el negocio, pues, ¿no? Si en una entrevista se molesta por una pregunta que parece obvia, ¿cómo será con un cliente cuando no lo estoy viendo? ¿No? Entonces, mucho cuidado con el control de las emociones que vayan a tener respecto a estos escenarios que se le vayan a presentar, ¿no? Y ahí está justamente lo que les hablaba hace un rato. Hay preguntas que pueden parecer obvias, ¿no? Preguntas sensibles, preguntas, ¿no? Que te van a poner en un contexto, ¿no? Sobre todo en las posiciones que probablemente ustedes vayan a ocupar, que tienen que ver con temas comerciales como caja,
atención al cliente, ventas, teleoperaciones, ¿no? Call centers y cosas así, ¿no? Entonces hay clientes a veces que tienen pues unas características medias particulares y se ponen en un plan así como, digamos, medio fastidiosos, digámoslo así, ¿no? Coloquialmente hablando. Entonces es probable que el reclutador trate de provocar una actitud, un comportamiento, una conducta en ti, haciéndote una pregunta que parece incómoda. Porque justamente lo que está buscando es ver tu reacción, ver qué cosa pasaría en el supuesto escenario que te toque un cliente difícil, ¿no? Entonces tú sigue estas recomendaciones que están ahí, no pierdas el contacto visual, ¿no? Cuida tu lenguaje corporal, o sea, digamos, siempre mantente erguido, seguro, transmite correctamente estas actitudes, ¿no? Estos comportamientos que tú tienes, ¿no? ¿Qué pasa si de repente te hace la pregunta incómoda y tú te uy, dijo eso, haces unos gestos y cosas así? ¿Qué va a pasar? El reclutador dice, interesante, ¿no? Entonces es muy probable que este señor cuando tenga un cliente difícil, pues empiece a hacer sus gestos, sus muecas, sus cosas y de repente, no, mejor no lo hago, ¿no? Evidentemente no se trata de engañar, pero sí se trata de controlarlo, ¿no? De manejarlo y saber que eso podría suceder. Para que si de repente tú por ahí tienes una situación particular así con eso, pues lo empieces a controlar y lo empieces a manejar, ¿no? A veces en las asesorías que yo le doy a gente, pues a veces no me llaman o no duro en los trabajos y cuando vamos a explorar un poco cuáles son sus conductas, comportamientos, ahí está la situación. No necesariamente te van a escoger porque tengas el curso, el diplomado, la maestría, no solamente es eso, ¿no? También tiene que ver con cómo me conduzco yo como persona dentro de la organización. Entonces los escenarios que se van a presentar van a tratar de buscar qué sucedería si. Recuerda, la entrevista es para predecir qué pasaría contigo dentro de mi empresa. Así que tengo que estar seguro de que a quien estoy escogiendo va a manejar correctamente los escenarios posibles que se vayan a presentar, ¿no? Entonces, mantengo una actitud positiva, ¿no? No, digamos, no estés como demasiado preocupado, demasiado ansioso o cuestionando todo lo que está pasando ahí, ¿no? Porque de repente, pues a veces lo que sucede es que son nuestras inseguridades que empiezan a aparecer, ¿no? En el escenario de lo que está pasando en la entrevista y cuestiono todo y lo reflejo con mi tono de voz, lo reflejo con mis actitudes, con mis expresiones verbales, no verbales, lo voy a reflejar, entonces eso puede ser susceptible de ser visto por el reclutador, ¿no? Y él tomar una elección por otra persona. Lo que yo tengo que hacer es convencerlo de que yo soy la persona ideal, por eso es que las respuestas tienen que estar dirigidas al contexto del negocio, ¿no? Y nuevamente repito, el aviso es algo que te puede dar luces de lo que estarían investigando, indagando, preguntando, ¿no? Una de las cosas que también veo en las asesorías, y me he dado cuenta cuando la gente que a veces no consigue trabajo o no le va bien en las entrevistas, les pasa es que postulan por el nombre del aviso y nunca leen el detalle. O leen el detalle y dicen, este puesto está pintadito para mí, voy a postular y voy a lanzarme, y luego dejan el aviso a un lado y ya no lo vuelven a mirar. La consigna que yo les doy, se las hago a mis asesorados y se las digo a ustedes ahora, es que el aviso te tiene que acompañar en todas las etapas de la entrevista. Con eso te vas a preparar porque ahí está la guía, ahí están las ideas que pueden salir de posibles preguntas que te van a hacer. Entonces tú te vas para una entrevista, agarra nuevamente tu aviso, así ya lo hayas leído 20 veces, a ver, ¿qué voy a decir si me preguntan algo relacionado a esto? ¿Qué voy a decir? Te vas preparando. Y de esa manera te vas a sentir más en... ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede cuando la entrevista está enfocada justamente a ver esas características, comportamientos y conductas? A ese tipo de entrevistas les llamamos entrevistas por competencias, ¿no? Las entrevistas por competencias no son otra cosa más que saber reflejar, ¿no? ¿Cómo te conducirías tú? Nuevamente reitero, ¿qué pasaría si tú entras a trabajar con nosotros, ¿no? ¿Cómo se prepara la empresa frente a una entrevista potencial de varios candidatos que van a la misma posición? Primero, el jefe del área a la que te están reclutando
¿no? Se va a reunir con la gente de recursos humanos, van a revisar un perfil que ya está preestablecido, ese perfil dice que tienes que tener estas características y estas habilidades, ¿no? Y finalmente, pues, seguramente, dada la percepción del jefe o las ideas que el jefe que en ese momento está de turno tiene, le va a agregar algunas cosas que quiere indagar, ¿no? Para asegurarse que la persona que va a entrar a su equipo sea la ideal. Entonces van a armar un bloque de preguntas y esas preguntas están orientadas a indagar, investigar, ¿no? Y predecir qué podría pasar contigo, ¿no? Finalmente, lo que sucede es que a todos les van a hacer el mismo tipo de preguntas, ¿no? Probablemente, pues a veces tú sales de una entrevista y le preguntas a alguien, oye, mira, me preguntaron esto, a mí no me preguntaron eso. Y eso probablemente sucede porque te extendiste tanto contestando una sola pregunta que en 30 minutos o en 60 minutos que dura la entrevista, con las justas te hicieron dos preguntas, mientras el otro que estaba más preparado y que de repente agarró la técnica que de aquí te voy a enseñar, contesta la misma pregunta que tú en 3 minutos, ¿no? Y la pregunta, la respuesta no pierde contundencia, va directo al grano, causa el impacto necesario. Y como fue en 3 minutos, pues en media hora que dura una entrevista, 45 minutos, le hicieron 10 preguntas. Entonces pudieron explorar más en él, entonces tuvo más oportunidad de dejarse conocer y por eso le hicieron más preguntas y preguntas que no te hicieron a ti porque no manejaste tus tiempos. ¿Ok? Entonces, así se prepara la empresa, todos tienen el mismo escenario para participar, ¿no? El tema es cómo lo maneja cada uno, ¿no? ¿Cómo debes prepararte tú como candidato, ¿no? Primero, necesitas desarrollar la capacidad de contar historias. Ya viene la técnica que te dije hace un momento, mira, la voy repitiendo varias veces, ¿no? La técnica ya viene, ¿no? Es una técnica de storytelling muy fácil, muy práctica que tienes que ensayar, ¿no? Cuenta historias porque es la única manera de evidenciar, ¿no? Cuál es la experiencia previa que tienes, ¿no? Laboralmente. Y si no la tienes, la experiencia laboral, porque de repente no trabajaste, es tu primer trabajo, qué sé yo, relaciónala con historias de tu vida personal, o sea, porque nosotros en alguna manera hemos tenido desafíos que enfrentar, porque si solo he sido estudiante, de repente pues me ha tocado tener algún trato con mis compañeros o con el profesor, entonces ahí hay una interacción que permite deducir algunos comportamientos también, ¿no? Creo que es un error realmente cuando he podido asesorar gente pensar que porque no tiene experiencia no tengo nada que demostrar, ¿no? Recuerda, ¿no? Que la entrevista es para conocerte a ti como persona, ¿no? Si tú vas con el ruido de no tengo experiencia, ¿qué voy a decir? Entonces, si hubiera sido solamente un problema de experiencia, no hubieras llegado a la entrevista, ¿no? Si ya estás en la entrevista es porque quieren conocerte a ti como persona, entonces empieza a hablar de ti. Relaciona tus experiencias personales, ¿no? O algunos proyectos propios que te has metido, que probablemente no sean el trabajo. Yo recuerdo haber tenido un asesorado alguna vez que llevaba 2 años, decía, yo hace 2 años que no trabajo. Y yo le decía, oye, pero en 2 años, ¿qué has estado haciendo? No, es que yo ayudaba en el negocio de mis papás. Le digo, pero ¿y qué hacía ese negocio de mis papás? Yo hacía de todo, iba a comprar, compraba con los proveedores, pagaba. Digo, eso es un trabajo, ¿no? Que lo hayas hecho para tus papás, que lo hayas ayudado en su negocio, no significa que no tenga relevancia, no tenga importancia, ¿no? Es como tú lo ves, ¿no? Entonces, si tú vas a un escenario, una entrevista, ¿no? Y estás dudando de lo que eres capaz de hacer, eso se va a notar, ¿no? Entonces, tu experiencia suma. Si yo fui, pues no tengo experiencia, pero fui delegado del salón, del aula, por ejemplo, ¿no? Puedo hablar, ¿no? Desde mis estilos de liderazgo, entonces yo podría proyectarme a un futuro jefe de grupo, de una tienda, qué sé yo, no sé, porque como fui delegado de aula en el salón, pues puedo replicar la misma forma, la misma estructura, los mismos comportamientos, las mismas conductas en un trabajo. Yo no soy dos personas distintas, ¿no? Entonces evalúa bien dónde se han presentado esas conductas y comportamientos que te van a sumar, que se terminan convirtiendo en habilidades, en historias de vida que tú tengas, ¿no? Porque hiciste un voluntariado, o porque, como te dije, fuiste delegado del aula, ¿no? O porque de repente en el barrio, pues, no sé, armaste el campeonato de fulbito interbarrios, qué sé yo. Eso también puede hablar de ti, de tu capacidad de organización, de tu capacidad de manejar, digamos, qué sé yo, eventos, por ejemplo, ¿no? Puede ser eso, ¿no?
para saber exactamente, entonces, qué cosa vas a decir de esa experiencia, porque tú dices, oye, pero ¿qué digo? He hecho tantas cosas de repente, o uno cree que no ha hecho nada y no sabe qué decir, investiga la empresa, ¿no? Ya te dije, primero, el aviso tiene información relevante que te podrían preguntar. Segundo, entra a la página web de la empresa y mira qué cosa tienen ellos como perspectiva o como cultura organizacional definida, la misión, la visión, los valores o los principios que ellos establecen ahí, cómo quieren que sea un trabajador de su empresa. Ahí van a estar definidos en la página web. Siempre hay una opción que dice quiénes somos, ¿no? O conócenos o algo así, y ahí tienes que leer toda esa información, porque ahí te vas a dar cuenta que hay algo que coincide con tu manera de pensar, con tu manera de ser, y eso lo vas a relacionar, ¿no? Con tu historia de vida y se pueden convertir en una respuesta favorable para tu entrevista, ¿no? Entonces, enfócate en el trabajo, ya te lo había dicho, tu experiencia de vida también es relevante, no porque de repente no hayas trabajado antes, no significa que no tengas habilidades, ¿no? Y por eso es que para saber hablar de esas habilidades relevantes tienes que analizar a la empresa y no dejar de acompañarte con el aviso de principio a fin, con cada paso que des en la entrevista, ¿no? Y aquí viene la técnica que te estaba explicando, la técnica de storytelling para poder enfocar tus respuestas de manera efectiva. Tiene tres elementos que tú necesitas desarrollar, ¿no? Prepárate, ¿no? Escríbelas en un papelito. Y te digo que lo escribas en un papelito, ¿por qué? Porque el hecho de ejercitar, de hacer la acción, de pensar, ¿no? Enfocar la vista en lo que estás escribiendo, permite que el cerebro reciba esa información de manera más efectiva y la almacene en tu recuerdo, ¿ya? Para que la tengas ahí presente, ¿no? Cuando uno hace este ejercicio escribiendo en la computadora o en el celular, no tiene el mismo proceso de retención. Por eso la recomendación es a la antigüita. Prepárate, agarra tu papel, tu lápiz, haz tu matriz, hazle 3 espacios, no reto, acción, resultado, como ves ahí, ¿no? Y si me preguntan esto, ¿qué voy a decir? ¿De dónde? Pero yo no sé qué me van a preguntar, ya te dije. El aviso puede darte idea de qué cosa te pueden preguntar. Agarra, si aquí dicen, a ver, necesito que tenga experiencia en caja. A ver, ¿qué experiencia he tenido en caja yo? Bueno, sí sé sumar, restar, dar vuelto. No, a ver, mira, vamos a ver, recuerda qué hiciste. A ver, una vez me sucedió que vino un cliente a reclamarme que le había dado mal el vuelto. Uy, yo decía, y ahora ese fue un problema, ¿no? ¿Qué cosa hice? Y ahí viene la segunda parte de la respuesta. Bueno, le dije, señor cliente, no hay ningún problema, ahorita arqueamos la caja y si me sobra, efectivamente yo le voy a dar con las disculpas del caso porque seguramente por ahí me distraje, ¿no? Finalmente hice el arqueo de caja y efectivamente encontramos un sobrante de dinero y le entregué. Esa es la manera, ¿viste? ¿No? Presentaste un desafío, vino un cliente a reclamar que el vuelto estaba incompleto, ¿qué acciones tomé? Hablé con él, lo tranquilicé, le dije, vamos a revisar, arqueé mi caja y finalmente, ¿no? Resolvimos el problema. Listo, ahí está tu pregunta en menos de 3 minutos. Pero si tú no utilizas esta técnica, ¿qué va a pasar? Ay, bueno, sí, pues no, sí, sí, saco las liquidaciones, uso la calculadora de la computadora y pues ahí sumo y resto y sí, pues ahí sale el arqueo. Sí se hace caja. Entonces eso yo digo, bueno, es que eso no es lo único que vas a hacer, ¿no? Te vas a enfrentar a clientes en situaciones particulares. ¿Qué tendrías que decir eso? Prepárate. Y prepárate con esta técnica. Recuerda, ¿cuál fue la situación que ibas a resolver? El reto, el desafío que se te presentó. ¿Qué acciones tomaste para resolver ese desafío? Y finalmente, ¿cuál fue el resultado que obtuviste? Cuando yo me presento de esa manera, cuando yo muestro mi experiencia contando la historia estructurada de esta manera, causa mayor impacto. Digo, esta persona tiene algo que dar, esta persona tiene algo que yo puedo explotar, esta persona tiene algo que nos va a sumar, nos va a servir. Qué bueno, ¿no? Y te aseguro que te van a tener presente y el siguiente paso va a ser llamarte para decirte que el trabajo es tuyo, para que pases tu examen médico y simplemente envíes hasta el día, ¿no? Así que prepárate con esto, que esto va a ser buenísimo para que tú puedas salir adelante, ¿no? El otro escenario es que eh, como las competencias no hay otra manera de evidenciarla a través de verbos de acción, ¿no? Porque si yo digo
que soy una persona que analiza, ¿no? El analista de los problemas, y tengo que decir, pues, en algún momento que investigué alguna situación, ¿no? O desarrollé algún proceso de búsqueda de información, y así es como se dice que uno tiene esa competencia de investigador, digamos, ¿no? Si están buscando una persona que sea capaz de resolver problemas, entonces digo, pues que en algún momento me senté a conversar con mi jefe y le pregunté cómo debería hacerlo. Entonces tú empiezas a verbalizar eso. ¿Qué acciones tomaste para resolver ciertas situaciones? Y de esa manera la entrevista va a fluir mejor, ¿no? Verbalizando esto. Ahora, el otro escenario al que te puedes enfrentar, ¿qué es lo que más sucede? Lo he visto muchas más veces en los procesos que varios de ustedes han pasado por aquí, es las entrevistas grupales. Los meten todos a una sala de Zoom, ¿no? Ponen una consigna por ahí y empiezan, ¿no? A que todos empiecen a responder, el reclutador está tomando nota de lo que va respondiendo, ¿no? Va a haber momentos en que de repente te preguntan individualmente a cada uno, entonces hay como 30 en la sala, tienes que escuchar a los 30, ¿no? Presta atención a lo que está sucediendo, te tocará tu turno, ¿no? Hay situaciones en las que de repente ofrecen voluntariamente, ¿no? Entonces uno puede ser, digamos, muy discreto, ¿no? O muy, ¿cómo decirlo?, cuidadoso y decir, voy a esperar que contesten 2 o 3 y ahí me lanzo. Pero te aseguro que también están viendo tu proactividad, están viendo a ver si te lanzas, ¿no? Evalúan diferente, perdón, al que se lanza primero como al que espera el último, ¿no? El que se queda para el último tiene como la consigna, la responsabilidad, ¿no? O el desafío de tener la mejor respuesta, porque ya todos pasaron, pues, ¿no? El que tiene mayor permiso de repente, como de equivocarse o qué sé yo, es el que contestó primero, porque no sabe pues, qué cosa es lo que va a pasar, ¿no? Y evidentemente los que se quedan esperando van replanteando lo que van a decir a medida de lo que van escuchando, ¿no? Entonces ahí hay un contexto que tiene que ver con el momento en el que tú te lanzas a responder, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando hacen todo este efecto de una entrevista grupal? Quieren ver las interacciones. Seguimos en el escenario de predecir el futuro, ¿no? ¿Qué cosa pasa ahora? Que una cosa es pasar una entrevista 1 a 1, donde estás solito, y otra cosa es que te sientas la presión de la competencia del resto que está ahí. Tú, si es presencial, los estás viendo al lado, respiran junto a ti, están ahí, ¿no? Al ladito tuyo, pero si es virtual, los estás viendo en la pantallita, entonces tú estás en este plan de mirar todos los participantes y esas cosas, y entonces todo eso lo está observando el reclutador. Además, a veces graban las entrevistas para después hacer un repaso, un análisis y ver justamente esas conductas y comportamientos. Entonces, vas a necesitar prepararte para desarrollar algunas dinámicas, ¿no? Esas dinámicas podrían ser, por ejemplo, de preséntate, ¿no? ¿Qué me dices de ti? Aquí tienes, contéstame estas 3 preguntas y todos contestan lo mismo, ¿no? O te pueden poner un caso, ¿qué harías si en tal situación? ¿No? O te hacen un juego de roles, ¿no? Ya tú vas a ser de cliente y tú vas a ser de cajero, tú vas a ser de cliente y tú vas a ser de vendedor, tú vas a ser de cliente y tú vas a ser de teleoperador, ¿no? Y ojo, que no porque te pongan de cliente significa que no te están evaluando, sí te están evaluando. Porque ¿sabes qué es lo que sucede cuando tú juegas el rol de cliente? Indirectamente estás expresando una experiencia propia que has vivido y estás asumiendo el rol de cliente basado en tu experiencia o basado en cómo eres tú como cliente. Entonces también estoy evaluando eso, porque ahí hay algo que podría ser importante de tener en cuenta en la evaluación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a lo que te decía hace un rato, ¿no? Si es una entrevista grupal, lo que voy a tratar de mirar es qué tanto te involucras pasando, ¿no? Ese nivel de proactividad. ¿Estás siendo alguien que marca la pauta dentro del grupo o estás siendo el que está esperando, ¿no? A qué decisión toman los otros, ¿no? Dependiendo de lo que están buscando, ¿no? Puede ser muy favorable marcar la pauta como no. Por eso es que hay que saber exactamente qué cosa quiere el perfil, ¿no? Si el perfil quiere una persona que sepa seguir instrucciones, sepa seguir indicaciones, ¿no? Probablemente el que marca la pauta va a ser visto como un líder de equipo, pero ahorita estoy buscando un miembro de equipo, no sé si me dejo entender, ¿no? Entonces no está mal que tú te vuelvas seguidor. Lo que está mal es que no mires bien el aviso y que el aviso defina que está buscando un miembro de equipo, tú te comportes como
digamos, el líder del equipo y resulta que, bueno, me dicen, a ti te vamos a guardar para las postulaciones de jefe. Entonces te están considerando para unas postulaciones más arriba y después no te llaman y te preocupas y dices, ay, ¿qué hice mal? Que no sé qué. No, no, no te sientas mal. Hay que mirar bien exactamente qué cosas están explorando. Entonces siempre mantén la calma, ¿no? Cuando entres a una reunión virtual grupal, siempre saluda. Lo que haces, por ejemplo, lo que has hecho ahora, cuando has entrado a esta sala para este webinar, pues inmediatamente comunícate, pues, ¿no? No seas como que llegas, ahí estás esperando, ¿no? Saluda, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos, hola, ¿qué tal? ¿No? Suerte para todos, qué sé yo. Causa esa interacción, no te quedes callado, interactúa, ¿no? Cuando te den una información de una pauta, léela adecuadamente, ¿no? Le recuerdo que alguna vez sucedió un caso en el que estaba en una entrevista, digamos así, grupal, era en la época que se hacía todo presencial, y a todos les dieron una hojita impresa, todos llevan una hojita impresa, ¿no? Entonces esa hojita impresa decía, lea cuidadosamente, ¿ya? La instrucción decía, lea cuidadosamente, ¿ok? Y cada una de las líneas tenía una pregunta, ¿no? Y al final decía verdadero o falso. Entonces uno iba leyendo, ¿no? Y hubo uno que se puso a contestar. Y al final de la hojita decía, espere las instrucciones del coordinador, ¿no? Entonces, la persona que había recibido la hojita, ¿no? Y había leído que decía, lea cuidadosamente, se había puesto a responder verdadero y falso, y cuando vio que no le daban instrucciones, lo llamó al coordinador y dijo, señor, ¿y cuáles son las instrucciones? A ver, ¿qué cosa pasó? Sí, ya marqué. Muy bien, señor, su proceso acabado, usted se puede retirar. ¿Por qué? Porque estaban evaluando si sabía seguir indicaciones. Y él se había adelantado a las indicaciones. Nadie le había dicho que responda verdadero o falso, pero él ya lo había hecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces ahí hay una competencia que no se está cumpliendo. No significa que sea malo, ¿no? Porque si yo evalúo proactividad, si yo evalúo iniciativa como una característica de la posición, entonces eso va a ser válido, que hacia adelante y me pregunte, es proactivo. Pero si lo que yo estoy buscando es una persona que siga indicaciones, que la pauta sigue indicaciones claramente y no las está haciendo, entonces ahí voy a tener un problema y digo, mejor lo reservo para otro perfil. Entonces hay que prestar atención a los detalles, no te adelantes, lee bien, revisa el contenido completo de las indicaciones que te vayan a dar. Y según eso, suelta tu espontaneidad, suelta tus preguntas, trata de interactuar, nunca dejes de mostrarte así interactivo, ¿no? ¿Qué errores se pueden cometer cuando uno está en estas entrevistas grupales, ¿no? Empezar a juzgar a los demás, evidenciando que por ahí hay una suerte de superioridad, creerse que es el mejor de todos o que ya la tiene ganada, eso no podría jugar a favor, ¿no? Si te pones muy ansioso, si tu voz es quebradiza, si dudas o hablas bajito, por ejemplo, ¿no? O de repente se ve que estás en este plan que te tuerces los dedos o qué sé yo, no sé, o que estás que te sacas, pues a veces, ¿no? Hay personas que les gusta sacarse, ¿cómo le llaman esto? Las tensiones del cuello que haces así, te truena y estás, entonces yo estoy de reclutador y estoy mirando que están así, que se sacan, no, eso muestra ansiedad, inseguridad, incertidumbre, ¿no? Falta de control, ¿no? Tu cuerpo está reaccionando, estás incómodo, te paras, te sientas, te mueves, esas cosas pueden jugar, ¿no? Si de repente hacen una pregunta y tú estás callado, no dices nada, ¿no? Estás esperando que los otros pregunten, ¿no? También puede ser mal visto, ¿no? Hacen lluvia de ideas y tú no dices nada, pues también puede ser mal visto, ¿no? Si en algún momento no toman, y no siempre tienes que tomar la iniciativa, pero en algún momento tienes que intervenir, ¿no? O de repente te extiendes demasiado, hablas, pero no dejas hablar a nadie, ¿no? Y evidentemente al no dejar hablar a nadie, no escuchas a los demás, ¿no? Y tienes un problema ahí de comunicación, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Recuerda, entonces, para evitar todas estas cosas, nunca olvides, ¿no? De siempre llevar bajo tu brazo, contigo, tu aviso para ver exactamente por dónde iría la entrevista y qué tenías que tener en cuenta, ¿no? También eso te va a permitir que tú desarrolles esas estrategias de negociación, ¿no? Porque en algún momento puede ser que caigan en, a ver, ¿tienes alguna pregunta que hacer? ¿Qué vas a preguntar cuando te digan eso?
No, nada, todo está claro. No, cuidado, ¿no? Para saber exactamente qué preguntar, porque a veces digo, bueno, pero ¿qué pregunto, no? Pues las preguntas van a salir de tu proceso de investigación, ¿no? Tienes que conectar con la información. Entonces, toma conocimiento respecto a qué cosa es lo que está sucediendo con la empresa, ¿no? Este, para que a través de esa información, por ejemplo, de la cultura organizacional que está definida en la misión, la visión y los valores, tú puedes decir, por ejemplo, dónde están esas oportunidades de mejora que puedan alinearse y demostrar que encajas con esa cultura, ¿no? Si la empresa se define de una manera, yo tengo que cuestionarme antes de la entrevista, ¿no? ¿Cómo encajaría con ese escenario? De manera que, si en algún momento me preguntan por mis fortalezas y debilidades, yo podría establecer, ¿no? En relación a lo que la empresa está buscando, cuáles son esas oportunidades de mejora o esas fortalezas que puedo potenciar, ¿no? Lo otro es que tengas una idea de los rangos salariales, ¿no? Normalmente en las posiciones a veces a las que estamos postulando ahora, pues como caja, venta, ya están preestablecidos, ¿no? Pero a veces hay una suerte de que adicionalmente a ese sueldo base que te pueden poner, pues hay comisiones por alguna razón, ¿no? Porque no tienes faltantes en caja o porque tus volúmenes de venta llegan a tal dimensión. Entonces tú lo que empiezas a hacer es a preguntar acerca justamente de esas cosas para que sepas pues cómo está el rango salarial respecto a esos escenarios de comisión, ¿no? O de repente también es un tema de yo necesito que vayas a trabajar, digamos, a una distancia lejana de donde yo vivo, ¿no? Entonces no es lo mismo, pues, digamos, tener un sueldo de una persona que vive, pues, y el trabajo le queda a la vuelta de la esquina, ¿no? De una persona que tiene que tomarse, pues, un transporte que lo lleve, pues, a 2 horas al trabajo, ¿no? Eso también habría que darle una miradita, ¿no? Toda esa información la puedes encontrar en el internet, a través del Google, por ejemplo, o a través de la página web de la empresa, o si tienes una cuenta de LinkedIn también puedes encontrarlos por ahí y empezar a conocer un poco más en profundidad de qué se trata el trabajo que hacen, ¿no? Algunas preguntas tipo que te podrían hacer para predecir, ¿no? Esos comportamientos y conductas, ¿no? Que yo necesito analizar para ver si vas a estar alineado con lo que yo estoy buscando dentro de la compañía. Es, por ejemplo, esta de háblame de una situación difícil respecto al manejo de caja, ¿no? Que hiciste y cómo lo manejaste. Hay un tipo de preguntas. Prepárate para este tipo de preguntas, ¿no? Si puedes, ahorita que estás ahí, tómale un pantallazo de esto y mira que eso por ahí pueden hacerte estas preguntas para predecir, ¿no? ¿Qué pasaría contigo si entras a trabajar en nuestra organización, ¿no? Entonces ahí tienes unos modelos que podrías tener en cuenta para prepararte para esas entrevistas, ¿no? Otra cosa es, te había dicho, ¿no? Recomendación, que la he mencionado durante toda la charla. Necesitas tener el aviso siempre a la mano. En ese aviso vas a encontrar todos los detalles de lo que se está pidiendo, de lo que se va a analizar, ¿no? De lo que la posición requiere, qué funciones vas a cumplir, qué requisitos tienes que cumplir, qué expectativas hay respecto a eso, ¿no? Todo eso lo vas a encontrar ahí, ¿no? Cuestiónate respecto a eso, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes para dar para cumplir esa función, ¿no? ¿Qué es de repente si te falta algo, en qué te vas a preparar, ¿no? Uno no necesita cumplir al 100% los requisitos que dice el aviso. Claro está que si tú cumples solamente el 10% de lo que dicen, obviamente no encaja, ¿no? Pero si tienes un 80%, ¿no? Un 60%, digamos, de lo que el aviso requiere, sí tienes alguna oportunidad, ¿no? El tema es qué estás haciendo con ese 20% que te falta, ¿no? Entonces ahí es donde tú vas a decir pues que te estás preparando, que estás estudiando, no, que postulaste a la beca bicentenaria, joven bicentenario, entonces la ganaste y ahí te preparaste en este tema y así resolviste eso que te faltaba y ahora ya te sientes más preparado. Entonces eso es ser proactivo, ¿no? Eso es ser, digamos, lograr mostrarse como una persona que toma el control de su vida y puede generar oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, cuando vas a negociar algunas situaciones por ahí, ¿no? Que a veces se suscitan, ¿no? Porque de repente, pues, me ven tan bueno que me dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Tú vives en tal distrito, pero yo te necesito en este otro distrito. Uy, está bien lejos y ahora que voy a llegar. Entonces empiezas a trabajar eso, porque desde el momento en que de repente te ponen ese escenario, es porque vieron algo en ti, ¿no? Entonces,
muestra buena disposición, pregunta, pues, en qué términos se va a dar esa situación, ¿no? ¿Qué expectativas tienen ellos del cumplimiento del trabajo? De repente, pues, el trabajo es solo de tarde, entonces tú vas a poder salir a tiempo. Pero ¿qué pasaría? Tuve el caso de una asesorada, pues, que vivía, digamos, en Ancón, y el trabajo le quedaba en Chorrillos, ¿no? Y resulta, pues, que era demasiado lejos, pues, entonces nunca podía llegar a las 8 de la mañana, que era el inicio del trabajo, pues, desde Ancón hasta Chorrillos, ya que eran como 3 horas, creo, ¿no? Entonces nunca llegaba a las 8 de la mañana. Para llegar a las 8 de la mañana tenía que salir 4 o 5 de la mañana de su casa. Entonces, si tú ves que el escenario es favorable para ti, entonces empiezas a conversar bajo estos esquemas que ves ahí enunciados, la posibilidad de, claro, cumplir el desafío, cumplir el reto, porque para algo te están cuestionando eso, para ver si lo tomas y ver la mejor manera de que sea un ganar-ganar, ¿correcto? Ahora, cuando ya va a terminar la entrevista, es muy probable que te pregunten, ¿tienes alguna pregunta que hacer? ¿No? Vas a mostrar interés entonces en lo que está pasando con la posición, ¿no? Y puedes hacer, aquí tienes preguntas tipo, también te invito a que le tomes un pantallazo para que te prepares con esta pregunta. Entonces, muestra interés en lo que se va a hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar luego de esta entrevista? ¿Cuál es el siguiente paso del proceso? ¿No? ¿Hay alguna línea de carrera que seguir? O sea, si yo voy a entrar de cajero, de ahí voy a para poder pasar a, ¿cómo se llama? Digamos, a otra posición superior, a un supervisor de cajeros, por ejemplo, un jefe de cajeros, qué sé yo, hay esa posibilidad, proyéctate, ¿no? Muestra interés en que quieres tener una línea de carrera dentro de la organización, entonces tú vas a cuidar tu puesto, vas a aprender, ¿no? Y eso va a denotar un compromiso contigo mismo, sobre todo, ¿no? Que tienes una automotivación, que tienes una aspiración, y esa aspiración te va a llevar a hacer bien las cosas, ¿no? Pregunta qué cosa es lo que inmediatamente hay que resolver, cuál es el reto, el desafío, ¿no? Que en ese momento se presenta, qué objetivos tienen a corto plazo, ahorita voy a entrar a esta posición, a tal tienda, ¿no? ¿Qué es lo que inmediatamente hay que resolver? ¿Hay alguna, digamos, situación a tener en cuenta, ¿no? Y empiezas a generar esa conversación, entonces la persona empieza a decir, oye, acá hay algo interesante, hay una persona que está enfocada en ofrecerme un resultado relevante y por eso me está preguntando, ¿no? Con esas preguntas podrías causar ese impacto positivo y mostrarte como una persona que con proactividad está queriendo entrar al trabajo con la ilusión no solamente de generar un recurso financiero, económico para sí mismo, sino de sumar a la empresa para que crezca y con ella crecer yo. Muy bien, eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy, ¿no? Así que ahora vendría la ronda de preguntas, así que si gustan pueden empezarlas a hacer por ahí, por el chat o aquí en esta opción que tiene el Zoom Webinar de preguntas y respuestas, ¿no? Y encantado les vaya respondiendo por ahí lo que ustedes tengan en cuestión, de repente basado en las experiencias previas que han tenido, ¿no? O de repente alguno de los puntos que hemos tratado quieran que lo desarrolle un poco más. Ustedes me dirán qué es lo que quieren, digamos, ahorita tratar en este momento, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta por ahí? No sé si Alexandra me apoyas por ahí. De repente hay alguna pregunta de los chicos que quieran hacer, ¿no? Encantado de responderles ahorita sobre esa situación. Gracias, Iván. Sí, chicos, si tienen alguna consulta, pregunta, por favor no duden en escribir por el chat. Una duda, chicos, alguna consulta. Alexandra, creo yo que debe haber quedado clarísimo lo que hemos dicho, ¿no? Todo Porque perfecto. seguramente están impactados y aún están tomando nota por ahí, ¿no? Ahí está, mira, Jesús que nos dice todo perfecto, ¿no? Eso es bueno. A veces en la docencia, no sé si Alexandra, tú eres docente, nos cuestionamos y decimos, o nos entendieron todo, o no nos entendieron nada y por eso no preguntan, ¿no? Pero vamos a suponer que nos dejamos entender en todo lo que hemos dicho, ¿no? Y en todo Exacto. caso, desearles a los chicos mucha suerte, ¿no? En sus próximos procesos de selección y que estos tips les sirvan verdaderamente para poder lograr su meta, sus objetivos, ¿no? Y pasar una mejor entrevista, ¿no? He sabido que a veces
somos muy buenos en lo que hacemos, pero los nervios nos traicionan, ¿no? Y por ahí no logramos demostrar lo que somos capaces de ser en una entrevista, y más no nos contratan, no porque no haya demostrado conocimiento, sino porque me pongo muy nervioso. Y yo creo que con estas tips, estas indicaciones que les hemos dado, vamos a poder ir mejor preparados y demostrar toda esa capacidad y sobre todo transmitir seguridad en mis comportamientos y conductas para que mis habilidades resalten, ¿no? Ahí Katy está preguntando, Sí, ¿cuánto es su pretensión salarial? Cuando le pregunta su cuando le pretensión pregunto. salarial, ¿no? Justamente, Katy, una de las cosas que había puesto ahí es que uno indague de esas cosas, ¿no? Entonces, probablemente pueda salir la oportunidad de que a veces el aviso muestra alguna referencia al salario. Si el salario ya está predefinido ahí, probablemente no te hagan esa pregunta de pretensión salarial, ¿no? Pero si aún estando expuesto el salario, a veces ponen ahí, ¿no? 930 más comisiones, y ahí igual te preguntan cuál es tu pretensión salarial. Puede ser una pregunta, como les decía, capciosa, para lograr saber si estás sabiendo a qué te estás metiendo, ¿no? E inmediatamente tu respuesta debería ser, ¿no? Si el dato estaba ahí, he visto en el aviso que mencionaban los 930 más las comisiones, y entiendo que las comisiones se ganan por resultado. Entonces, a mí me gustaría dar un resultado que además de los 930 me permita tener un ingreso de 1.200 soles. Por ejemplo, esa sería una pregunta, una respuesta muy relevante. ¿Estás reaccionando positivamente, ¿no? Y aceptando los 930 que te ponen de sueldo base y asumiendo tu responsabilidad de que la comisión te la ganas por resultado y que es tu ambición llegar a 1.200 soles? ¿Me dejo entender? Entonces, de esa forma, la pregunta cae mucho mejor. Perdón, la respuesta cae mucho mejor a esa pregunta, ¿no? Si no te ponen cuánto están pagando, lo ideal es que por ahí de repente con unos contactos, ¿no? Puedas ir preguntando, ¿cuánto pagan aquí en esta empresa, ¿no? Nosotros en este proceso de atracción de empleadores hemos tenido contacto con Ripley, con Saga, con Tambo, con Cencosud, entonces por ahí podemos tener una idea de cuánto podrían pagar, ¿no? Entonces, averiguando esa información vas a ir mejor preparado, ¿no? Entonces, recuerden, sobre todo en estas posiciones donde se comisiona, una respuesta adecuada es saber decir que hay un sueldo base que reconoces y hay una comisión que asumes como responsabilidad, ¿no? De qué es la ambición que tú tienes, una ambición positiva, proactiva, ¿no? Para llegar a esa cifra, ¿no? Y esa sería una muy buena respuesta. Aquí José Francisco dice, mi experiencia, he presentado varias veces mi CV, la última en Totos, me acerqué a un reponedor y le pregunté si hay casos con discapacidad y me contó que por pandemia no había más discapacidad ni vulnerables por contagio. O sea, que estaba postulando y no me llamaban, pensé que le iba a la vuelta y ponerlo y no lo llamaron. Ok, bueno, ciertamente con el tema de la pandemia ha habido algunos cambios, ¿no? Respecto al manejo de estos, digamos, casos, ¿no? De personas con discapacidad, ¿no? Pero ha sido propio de la coyuntura. Entonces, hay que entender un poco que al inicio, ninguno de nosotros, ¿no es cierto, Alexandra? Sabíamos cómo reaccionar a esto, ¿no? Muchas de las empresas, lo primero que hicieron, ¿qué fue, Alexandra? ¿Te acuerdas? Nos mandaron a todos a nuestras casas. Y de ahí empezamos a trabajar desde la casa. Algunos tuvimos que hacer correcciones con el internet, porque una cosa pues es tener internet para ver tu película en Netflix y otra cosa es estar metido todo el día en Zoom y de repente también está tu hermanito, también está tu papá, también está tu mamá y colapsa el internet. Entonces ha habido muchas cosas que en el proceso hemos tenido que ir aprendiendo, ¿no? Y también se acordarán pues que cuando se hacían todos estos procesos de vacunación, uno de los primeros, digamos, segmentos que se incluyó para vacunar eran las personas con discapacidad porque se consideraba que tenían cierta vulnerabilidad. Entonces ha sido toda una suerte de ensayo y de error, ciertamente, ¿no? Que hemos tenido que aprender en el camino, las empresas también, ¿no? Pero la buena noticia, José Francisco, es que ya esta situación está cambiando, ya hay alguna, digamos, respuesta más favorable a esto. Es más, en este proceso de atracción de talento que hemos pasado, sí hemos tenido empresas que han querido preguntar directamente si tenemos personas con discapacidad dentro del proyecto para que puedan ser evaluados, ¿no? Ahora habría que ver exactamente las políticas que ahora están
considerando para poder darle entrada a eso, ¿no? Y con seguridad sobre todo, y sobre todo la seguridad para la persona con discapacidad que está entrando, ¿no? Porque hay que cuidar su integridad física también y su salud, ¿no? Entonces, probablemente sean esas políticas de tratar de entender exactamente cómo manejar la situación que todavía podrían estar dilatando esto, ¿no? Pero mi percepción es que ya eso está cambiando y ya estamos viendo algunas oportunidades por ahí, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Hay una cuota, exactamente. El ministerio, por ley se supone que el 5% del personal debería ser personal considerado en este segmento, ¿no? Entonces, hay que verlo, ¿no? Hay que mirarlo, a él le toca pues a ciertas entidades reguladoras ir velando por esta situación, ¿no? Y nosotros también de nuestro lado, pues si tengo eso, irme preparando, ¿no? Porque no se trata de que solamente porque yo tengo la discapacidad ya me deben dar el trabajo, no, no se trata de eso, o sea, se trata de que pues, se responda, ¿no? Yo puedo tener una discapacidad vinculada a mi motricidad, por ejemplo, yo una vez trabajé, fui jefe en una oficina de reclutamiento y selección y teníamos un teleoperador que tenía una discapacidad relacionada a la motricidad, ¿no? Él usaba muletas, ¿no? Y se conducía así, pero su trabajo era de teleoperador. Estaba todo el día sentado con su audífono y con su central ahí operando y no tenía nada que ver con su discapacidad y era muy hábil con eso, ¿no? Pero se le evaluaba de la misma manera que a los otros. No porque tenía la discapacidad, tenía una evaluación, digamos, especial o particular, porque el resultado de su trabajo no tenía que ver con su discapacidad, tenía que ver con su habilidad de comunicarse. Y si no se comunicaba bien y no tenía los resultados, probablemente hubiera sido evaluado de otra manera y seguramente hubiera sido desvinculado porque no estaba sumando a la organización. Ojo con eso, ¿no? No creamos que porque tenemos la discapacidad tenemos el derecho de, ¿no? Tengo el derecho, sí, pero es mi capacidad y mi responsabilidad y mis habilidades las que me sostienen en el puesto, ¿no? Porque yo respondo a un resultado, ¿no? No es una beneficencia, digamos, de la empresa, ¿no? Ellos también, porque, a ver, te lo pongo así, y le digo este escenario que lo trabajaba con chicos de venta, ¿no? ¿Quién te paga el sueldo donde tú trabajas? ¿Quién te lo paga? Te lo paga el cliente que compra, el cliente que tú estás atendiendo, porque si ese cliente vuelve a comprar a tu tienda, ese cliente se siente bien atendido por ti, va a regresar una y otra vez. Y como hay necesidad de trabajo, tú vas a permanecer ahí. Pero ¿qué pasa si lo atiendes mal? ¿Qué pasa si ese señor no quiere regresar a comprar porque lo atendiste mal? ¿No? Entonces, de repente las operaciones bajan, el volumen de venta baja, ¿no? Ya no viene tanta gente, entonces ya no necesito tantos cajeros, le reduzco la cantidad de cajeros, ¿no? Porque como te digo, la empresa no es una beneficencia, la empresa vive y sobrevive y resale adelante el resultado de la atención a los clientes. Los clientes son los que finalmente te terminan pagando el sueldo, no la empresa. Porque la empresa no tiene el dinero, digamos, para sacar de donde sea para pagarte. Sale del resultado de la operación que se dio. O sea, logré vender algo y bajo esa venta hay una rentabilidad y esa rentabilidad es lo que me permite pagarte. Si el cliente no me viene a comprar, no tengo de dónde pagarte, ¿no? Entonces tengo que asumir mi responsabilidad, ¿no? Y tener esa consigna. El que me paga el sueldo es el cliente, no la empresa. La empresa me da la oportunidad de servir a un cliente con el producto o servicio que yo le doy, ¿no? Y en ese caso, pues con esa consigna puedo salir adelante, ¿no? A ver, dice acá, ya, ok, ok. Sí, 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 ¿no? Fíjate que yo he tenido una experiencia con el hijo de una amiga que tiene Asperger, ¿ya? Entonces, sí, ciertamente, ¿no? Digamos, hay esta condición, digámoslo así, que ocasiona cierto espacio de tiempo para lograr ser hábil, pero estoy seguro, lo he visto en él, cuando le agarra la habilidad, uff, no lo para nadie, ¿no? Entonces está ahí, es una maquinita cuando ya aprende, ¿no? Entonces, por eso también digo, eso está amarrado a las políticas de las empresas, ¿no? Y ahí es donde las empresas tienen que saber, digamos, ubicar a las personas, digamos, con esta condición como la del Asperger, con jefes, supervisores o gerentes que tengan el buen manejo
de tener la paciencia de lograr conducir y a trabajar, ¿no? O corregir a las personas con esta condición. Si yo voy a poner a una persona con esta condición, con un gerente, ¿no? Que de repente es muy, decirlo así, malagracia, renegón, no tiene paciencia, ¿no? Entonces yo estoy escogiendo mal el equipo que estoy armando, ¿no? Así que también forma parte de la dinámica propia de la organización saber dónde ubico mis piezas, como en el ajedrez, ¿no? Con quién combino, a quién mando a esta persona con alguien que sea paciente, que tenga el tiempo y la disposición de sacarlo adelante, ¿no? Si no, pues como decimos coloquialmente, lo quemo pues al candidato, porque lo estoy mandando con alguien que no le tiene paciencia y puede tener todo potencial, ¿no? A ver, aquí hay otra. Una empresa podría darme una segunda oportunidad si me equivoqué en una postulación o entrevista pasada, si es posible, ¿no? Se entiende de alguna manera que, bueno, la equivocación puede tener que ver con reflejar los nervios, ¿no? Pero una equivocación no puede ser algo como una mala conducta, una respuesta irada o una situación que de repente de falta de respeto. Ahí sí probablemente ni te vuelvan a llamar. Pero si por ahí de repente fue algo así que sí, pues tú reconoces que te pusiste nervioso, pues vuelves a postular, ¿no? Sin ningún problema, porque en todo caso lo que va a encontrar el reclutador si se acuerda de ti, por ahí es que postula tanta gente, ¿no? O te preguntan, ¿no? Si ya has postulado antes, le dices que sí, ¿no? Y tú con toda tranquilidad y como lo decía en un momento, sin soberbia, ¿no? Sin tampoco exagerar, pues dices sí, ¿no? Ahora me siento más preparado, ¿no? Marcas una evolución, ¿no? Tuviste una oportunidad de mejora, ¿no? Aprendiste de la lección anterior. Y eso como competencia o habilidad es válida de mirar. O sea, yo tuve un escenario donde no me fue bien, tomé acción, me preparé, me serené, seguí las indicaciones, asistí a charlas, conversé con mis tutores y ahora me siento más seguro y por eso estoy postulando de nuevo, ¿no? Te vendes. Recuerda que empezamos la presentación diciendo que esto es un proceso de venta. Te vendes tú como persona. Sí, yo me equivoqué, pero tomé acción, lo corregí, me preparé mejor, asistí a unas charlas, pedí ayuda con mis tutores y ahora me tiene usted aquí de nuevo intentando que me den otra oportunidad. ¡Wow! Dices, ¿qué tal personalidad? ¿Qué tal actitud de esta persona? Vamos a escucharlo, vamos a darle otra oportunidad. Y ¡pum! Te lanzas, ¿no? Esa es la respuesta que te podría dar Shiro Lébano, que nos preguntó por ahí. No sé si hay alguna otra pregunta más por ahí que quieran mencionar. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya llevamos 1 hora 12, no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer por ahí. Bueno, Alexandra, yo creería que ya estamos ahí, ¿no? Parece que hemos cubierto las preguntas, ¿no? Estamos sobre el tiempo también, me parece, ¿no? A mí no me queda más nada que agradecer la oportunidad de poder haberme dirigido a ustedes con esta experiencia, digamos, que puedo compartir estos tips, ¿no? Yo realmente espero que les sirvan muchísimo, ¿no? Ustedes en el programa de becas cuentan con sus tutores para que puedan de repente profundizar con esto, que les hagan consultas, qué sé yo, y los sigan acompañando hasta ahí, ahora con esta valiosa información que les compartimos para que les vaya mucho mejor. Y eso es lo que queremos en Certus, lo que planteamos es que ustedes tengan el éxito que necesitan para conseguir ese trabajo con las herramientas adecuadas, ¿no? Y logrando que salgan adelante, se reinserten laboralmente, tengan sus oportunidades y puedan crecer profesionalmente, pero también como personas, ¿no? Poder cumplir sus sueños, comprarse su carrito, su casa, su bicicleta, aunque sea, no sé, su celular nuevo, algo, porque eso a veces uno lo hace sentir bien, ¿no es cierto? Entonces, salgan adelante, ¿no? Pongan en práctica todo lo que han aprendido, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo, ustedes son conscientes, todas las semanas les damos alguna charla, algunos tips para que puedan lograr salir adelante, así que ya ahora estando expuesta esta información, la responsabilidad está en ustedes de cómo incorporarla en sí para ponerla en práctica y lograr alcanzar las metas que se han propuesto. Listo, Alexandra, yo me despido, muchas gracias por la invitación y estamos en contacto en otra oportunidad. Muchas gracias, Iván. Gracias por la presentación. Estoy seguro que los chicos van a aprender mucho, han aprendido mucho el día de hoy. Así que, chicos, atención con todos estos datos y ya nos estaremos viendo hasta una siguiente exposición. Cuídense mucho. Gracias por su participación a todos. Buenas noches.
Cuídense.